tema que nos atañe porque actualmente está creciendo esta población y a ustedes les va a tocar vivir todo este momento de nuestros adultos mayores. Bien, no lo pagué. Bien. El adulto mayor pues, es un grupo etario que está en riesgo de padecer disminución, desnutrición, a causa de factores sociales y psicológicos. A su vez, pues sabemos que esto nos genera también alteraciones metabólicas conforme va pasando nuestra edad, enfermedades crónico-degenerativas y capacidad y deterioro de nuestra capacidad funcional. Ok. El envejecimiento se refiere al deterioro inevitable que va de la mano con el paso del tiempo. Nuestro funcionamiento no va a ser nunca el mismo conforme pase cada día, cada minuto, se va a ir deteriorando nuestro cuerpo y con ello mermando nuestras capacidades. Entre ellos, pues nuestro sistema cardiovascular, renal, nervioso, todo nuestro cuerpo se va a ir deteriorando. Y estos últimos son las partes más vulnerables en nuestro cuerpo. Ok. En el área pediátrica, el manejo nutricional debe de individualizarse, ya que en esta condición nuestros adultos mayores ya están presentando alguna enfermedad crónico-degenerativa, más en nuestras condiciones de nuestro país. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos adultos mayores somos en México? Hasta el segundo trimestre del año pasado, INEGI reportaba una población de alrededor de 18 millones de adultos mayores de 60 años, de los cuales, en el caso de las mujeres, ¿sí?, el 55% eran de 60 a 69 años, 70 a 79 era un 30% y el resto eran, o son más bien, personas de 80 años y más. En el caso de nosotros los hombres, es casi muy parecido a la gráfica. El 57% es de 60 a 69 años, el 30% es de 70 a 79 años y el resto de mayores de 80 años. Aquí tenemos una situación que conforme ha pasado el tiempo, la edad o el tiempo estimado de vida de los mexicanos ha aumentado. Pero ahorita vamos a ver qué parte nos conviene de esto. Ok. Conforme pasa el tiempo, decíamos que hay alteraciones en nuestro cuerpo y en lo que corresponde al área de nutrición, vamos a ver los principales cambios en el área digestiva. Bien, vamos a empezar desde el tracto digestivo, desde arriba hacia abajo. En nuestra boca, cuando tenemos ya 60 años y a veces mucho antes, aquí lo vemos en las consultas, disminuye el olfato y el gusto, existe menor potencia masticadora y hay atrofia de papilas gustativas, por lo tanto no percibimos correctamente el sabor de los alimentos. Y esto lo podemos ver porque nuestros adultos mayores hay veces que ni siquiera prueban la comida y están utilizando el salero. Una vez que la prueban, les parece insípida la comida y abusan de la sal. También boca seca, con dificultad para la masticación, formación de bolo y deglución. Recordemos un punto importante, chicos, chicas, que en la boca es donde empieza nuestra digestión a través de la saliva con las enzimas que se contienen. Cuando no mastica bien un paciente por deterioro de sus piezas dentales o ausencia, ¿sí?, va a tener un problema digestivo aquí abajo. Es decir, aunque coma el paciente, nosotros ya le recetamos su carne blanca, su dieta blanda, baja en grasas, persiste la molestia debido a que no está trabajando bien la masticación, la formación del bolo. Ok. En nuestro esófago también empieza a haber alteraciones de nuestros esfínteres, tanto el superior como el inferior, y además existe un retraso en la relajación tras la deglución e incrementos en la presión de la contracción faríngea. Empiezan ya con alteraciones donde refieren los pacientes que sienten molestia cuando comen, que sienten cómo va disminuyendo, cómo va pasando el alimento en el tracto digestivo, en el esófago en este caso, y les irrita o les molesta. Y pues también tenemos que en esta edad ya cursaron pacientes con gastritis
con reflujo gastroesofágico y probablemente hasta con úlceras del esófago. En el estómago, a pesar de que no existe alguna atrofia gástrica y que la secreción gástrica es normal, puede haber una alteración del medio ácido, que también aumenta el tiempo de vaciamiento para líquidos, pero no para sólidos. Es decir, que nuestro estómago tarda más en vaciamiento y el paciente se puede sentir con suficiente apetito y empieza a dejar de comer. Al dejar de comer, nuestro paciente empieza a tener cambios en su composición corporal que ahorita vamos a ver. En el intestino delgado hay una probable disminución de la absorción del calcio. Esto es bien importante porque el calcio, recordemos que nos ayuda para los huesos, y nuestros pacientes adultos mayores están cursando generalmente con osteopenia u osteoporosis. En cuanto a la movilidad de nuestro intestino grueso, existe retraso en el tránsito intestinal, lo cual también nos genera alteraciones de inflamación en nuestros pacientes. Bien, ¿qué más les pasa a los pacientes adultos mayores? Sus riñones. Hoy en día tenemos una situación muy complicada que va en aumento las alteraciones de enfermedad renal. Y eso pues, requiere mayor cantidad de agua para evitar la uremia. Aquí tenemos un problema porque normalmente, no solamente de los 60 años en adelante, de hecho nos podemos contar muchos de nosotros que estamos aquí, que no tenemos 60 años, cuando tomamos agua. Tomamos agua cuando nos da sed, cuando normalmente esto tiene que ser el agua de manera constante. Algunos artículos reportan que cuando tenemos sed es el mecanismo de defensa de que estoy ya deshidratado, entonces no tenemos que esperar a la sed para tomar agua. Bien. También presentan nuestros adultos mayores dismotilidad de la musculatura orofaringia y una alteración de la dilución de los alimentos, lo que ya habíamos mencionado a nivel de faringe, de esófago. Reducciones en peristaltismo esofágico y de las presiones del esfínter tanto superior como inferior. Y esto puede ser muy frecuente en nuestros adultos mayores y con la consecuencia de nuestro reflujo gastroesofágico. Bien. Hay otros cambios que también vive nuestro adulto mayor que tienen que ver con la parte de la nutrición. Cambios psicológicos, por ejemplo, ya sea que influyen en el estado de nutrición, son los patrones de conducta y los hábitos alimentarios. Es decir, nuestro paciente ya presenta triglicéridos y se rehúsa a dejar el pan de la noche. Es un hábito que traen de toda la vida. Cuando fueron jovencitos, chavitos, era su bolillo con su café y era lo que consumían habitualmente los pacientes. Ya que hay un poder adquisitivo mayor y una facilidad para adquirir otro tipo de pan, lo cambian, pero sigue aumentando. Recordemos que ya no tenemos los mismos 20 años y ahora con más facilidad puedo elevar mis triglicéridos a partir de ese hábito. Y el paciente en la consulta me dice, doctor, ¿cómo es que me subió los triglicéridos si yo he comido sano toda mi vida y nunca se me habían subido? Es por esta condición del paso del tiempo. ¿Qué otros cambios tenemos también? Viven cosas bien complicadas nuestros adultos mayores. Por ejemplo, en esta edad de los 60 en adelante les toca vivir la viudez, la partida de su pareja, les toca vivir hospitalizaciones largas, hábitos alimentarios rígidos, desinterés y enfermedad del cónyuge o cuidador, y también alejamiento de la familia, pérdida del poder adquisitivo e incapacidad física, entre otros cambios que se presentan en la vida de nuestros pacientes adultos mayores. Okay. Si alguien se quiere salir, con todo gusto y de una vez. Es que los mandó a llamar el doctor Imer. Pues avisen antes de que les... Sí. Vale. Ok. La obesidad, entonces, es una situación que también se nos presenta a nuestros adultos mayores. Pero aquí se junta con otra situación. Hemos escuchado 1000 veces la obesidad sarcopénica. ¿A qué se refiere esto?
que nuestro paciente puede estar en adulto mayor en un peso correcto para la estatura. Y no necesariamente quiere decir que está correcto en su salud. Lo que ocurre, hace rato lo mencionábamos, que hay un cambio en la composición corporal del paciente. Pasa el tiempo y no supo esto, ustedes lo mencionan muchos médicos, que el músculo que no se utiliza se atrofia. Entonces, nuestros adultos mayores, como dejan de hacer muchísimas cosas, su masa muscular se les adelgaza. Mujeres refieren, doctor, mi blusa me sigue quedando igual. Sí, pero ya no tiene la misma tono muscular. Cambió su músculo, se hizo más delgado y incrementó su masa grasa. También su tasa de metabolismo basal se reduce 2% por cada década de la vida. Entonces, por eso subieron de peso en la edad adulto mayor. No, porque es muy bajo el cambio, 2% por cada década de la vida. Es como si les quitáramos menos de una tortilla en su alimentación por una década de la vida. Realmente esa parte del metabolismo no es representativa, más la forma en que comemos, eso sí representa los cambios en el peso de nuestro paciente. Cabe resaltar que nuestros adultos mayores más frecuentemente presentan enfermedades, que la obesidad es un síntoma. Por ejemplo, el hipotiroidismo, la depresión, el uso de corticoides, la demencia, la inmovilidad y otros trastornos de la conducta. Presenta la obesidad como efecto de estos padecimientos. Ok, lo que mencionamos hace rato, ¿qué pasa con el tejido adiposo? Aquí lo podemos ver. En una persona menor de 60 años todavía alcanzamos a ver algo o se aprecia músculo. Sin embargo, después de los 60 ya hay disminución. Y esta imagen creo que es bastante generosa, porque cuando tocamos a nuestros pacientes, le voy a tomar su presión, señor Goyo, le siente uno completamente toda la flacidez de que hay una ausencia a veces total de músculo. Ok. Este proceso de envejecer se asocia a pérdidas de líquido intracelular y extracelular. Esto unido a la atenuación en el mecanismo de la C asociada a la edad. Es decir, pasa el tiempo y menos C tenemos. Por lo que ocasiona mayores riesgos de pérdidas y aumento de la vulnerabilidad de los diferentes órganos y sistemas de nuestra economía a las consecuencias de la deshidratación. Por ello, y como norma, debe recomendarse la ingestión diaria de al menos 1,5 litros a 2 litros de agua a lo largo del día. Ojo, nosotros se las recomendamos a diario, pero en casa con nuestros adultos se las tenemos que poner así, tal cual, para que la ingieran. De lo contrario pasa lo que mencionamos al inicio, que solo toman agua cuando les da sed. Ok. Bien. Aquí entra una parte importante. Entonces, ¿qué deben de trabajar nuestros adultos mayores? Pueden hacer ejercicio, desde luego que sí, en cualquier edad y casi en todas las condiciones. Hay ejercicios para todas las condiciones. ¿Y de qué les va a servir el ejercicio? Les va a ayudar a que, como vimos en la imagen de sarcopenia, si ese poco músculo les persiste, que se mantenga. ¿Qué diferencia hay entre un paciente que tiene músculo fortalecido al que no lo tiene? Se nota en los accidentes, por ejemplo. Nuestro paciente se nos cae en el baño, si es de actividad física, va a llegar con ustedes a la consulta con un moretón tremendo, muy asustado, ¿sí? Tal vez una pequeña, por ahí una herida pequeña, pero no pasa a más. Pero si no hacemos ejercicio, ¿se acuerdan del intestino delgado? Que ya no había suficiente forma de vitamina D, no hay absorción de calcio, no hay fijamiento del calcio de los huesos. Este paciente en esa misma caída nos llega ya con una fractura. Hay una gran diferencia entre el ejercicio, entre quienes hacen y no lo hacen. Bien, también reducción de riesgo de obesidad nos ayuda el ejercicio, prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Cuando el paciente acompaña el ejercicio con sus medicamentos, modificación en los hábitos de alimentación y el consumo de agua, si han tenido consulta consecuente con este paciente, notan cómo el paciente va disminuyendo de peso. Pero un paciente, por ejemplo, un diabético, nos puede bajar de peso rapidísimo, pero por una hiperglucemia, 200, 300 o más de glucosa. Y aquí hay un problema, que una pérdida de peso en números estamos contentos en la báscula,
pero no es correcto para ellos. ¿Por qué? Porque ese paciente seguramente todavía perdió más masa muscular. Lo nota cuando sale del hospital, sale demasiado débil y lo asociamos al tiempo de estadía en el hospital. Sin embargo, ese pacientito no se recupera tan rápido de ese cansancio, de esa falta de energía, porque ha perdido más masa muscular. Por el contrario, cuando hacen ejercicio, sus glucosas empiezan a ser mucho más estables. Bajan de peso, sí, pero de forma un poco más lenta, medio kilo a 1 kilo por semana o hasta por mes, porque con ellos no somos tan exigentes. Sin embargo, ese medio kilo al mes o 1 kilo al mes que baja un paciente teniendo control en medicamentos, agua, ejercicio y alimentación, lo que va a perder este paciente seguramente es grasa de su cuerpo. Bien. Necesitamos tener prevención de las caídas y las lesiones a través del aumento de la fuerza muscular y el equilibrio. Parte de lo que decíamos, que si este paciente se ejercita va a tener una fortaleza para poder tolerar una caída o un golpe, que son frecuentes en ellos. ¿Sí? Va a tener un aumento de la capacidad funcional, va a tener una oportunidad para la interacción social, mayor sensación del bienestar, posiblemente mejor calidad del sueño. Ellos cursan con mucho insomnio, se despiertan de la nada, están viendo televisión, celulares en las madrugadas, pero eso altera los ciclos de su cuerpo y entre ellos los de los alimentos. Hay veces que es hora de desayunar y no tienen hambre, o quieren comer y es muy temprano, pierden esos ciclos cuando tienen alteraciones del sueño. Ok, y entonces, ¿qué necesitamos en nuestros pacientes adultos mayores? Necesitamos alimentación saludable. Bien, a grandes rasgos vamos a hablar de esta alimentación saludable para nuestros adultos mayores, que no está lejos de la que tenemos que llevar a cabo cualquier otra etapa de la vida. Ok, nuestros pacientes adultos mayores tienen que elegir alimentos nutritivos, lo más saludable que puedan, sin importar la edad. Estos hábitos deben de ser de comer bien y hacer actividad física, lo cual puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas o de controlar las que ya tenemos los adultos mayores. Ok. Hay algo que se va a mencionar. Ok. Bueno, gracias. Bien, necesitamos comer una gran variedad de verduras y frutas de colores diferentes. Aquí los pacientes luego nos hablan de los costos de la vida. Ahorita si les mandáramos en su plan de alimentación kiwi, obviamente no lo van a encontrar. Y si lo encuentran carísimo. Algo que les hacemos saber mucho en el área de nutrición es que usen la fruta de temporada. ¿Por qué? Porque es más agradable al paladar, es más dulce, más sabrosa y no es tan costosa. Y la pregunta aquí me la han tenido, yo creo que muchos doctores la tienen, compañeros, y tal vez ustedes, doctores, doctoras. Oigan, pero ahorita la mandarina está súper dulce, y más la chiquita, ¿a poco le puedo dar esa mandarina a mi paciente diabético? Quienes han cursado o han pasado conmigo en el área de nutrición, hemos mencionado que un paciente diabético puede y debe comer de todo. Aquí la parte importante es que siempre se les manejan las raciones correctas de cada alimento que se va a comer. En este caso, por ejemplo, hay una mandarina por ahí, está súper dulce y el paciente tiene su glucosa alta, se le manda su ración, que pueden ser 2 mandarinas chiquitas o una mandarina reina. Yo, doctor, puedo tener temor, ¿no? Porque a lo mejor no conozco a fondo esta parte de que si le subiera su glucosa o no. No hay problema, ¿por qué? Porque también no las va a estar consumiendo en grandes cantidades o en grandes porciones a lo largo del día. Generalmente un paciente necesita entre 3 y 4 porciones de fruta a lo largo del día. En la parte de los cereales, aquí necesitamos buscar con nuestro paciente que por lo menos la mitad de sus cereales que consume que sean de forma integral. Por ejemplo, puede consumir un paciente la pasta, aquí está uno, el arroz, lo puede consumir, ¿sí? Pero regreso a lo que mencionaba hace rato, que mientras sean las cantidades correctas, sin problema nuestro paciente lo puede consumir. ¿Qué otra cosa tenemos allí? No se lo gusta. Ok, tenemos pan integral, tenemos arroz,
Parecen galletas. Maíz, estos no son nubes, son palomitas, Y salieron amarillas, pero son blancas. ¿Sí? Son de mantequilla. Ok. Bien. En cuestión de grasas saturadas que se encuentran principalmente en alimentos como la mantequilla, el aceite que utilizamos para cocinar, las carnes con grasa, que hay un tocino bien sabroso, o alimentos de la calle como la pizza, necesitamos limitarlo. Realmente nuestro paciente adulto mayor puede comer esto, siempre y cuando esté bajo un control de glucosa, colesterol, triglicéridos, vitaminas y todo, puede comer todo esto mientras esté controlado de sus padecimientos. Ahora, por el contrario, ¿cuáles grasas son las recomendables? Para ellos son las grasas buenas, las que son poliinsaturadas o monoinsaturadas, como las que vemos en esta imagen. Por ahí tenemos el aguacate, tenemos también las nueces, almendras, ¿sí? Por ahí tenemos una grasa saludable, pues el salmón, que son pescados grasosos, pero su grasa está rica en omegas 3, 6, 9. Tenemos por ahí también algunos aceites, por ejemplo el de oliva. ¿Sí? El de oliva. El paciente pregunta, oiga, ¿puedo cocinar con aceite de oliva? Si la economía me da para ello, adelante, es una muy buena opción y da un toque sabroso a la comida. Pero la mayoría de nuestros pacientes no cubre esa necesidad o ese gusto. Una opción saludable y de bajo costo puede ser el aceite de canola. ¿Cuál es la diferencia entre canola y oliva? Pues son como 3 veces el costo, pero la ventaja que tienen ambos es que tienen una resistencia a la temperatura, de tal manera que requieren mucho tiempo en el calor para que se lleguen a saturar y acabar siendo una grasa como la que nos hace daño de el señor de las carnitas. Realmente las carnitas no son malas, el problema es el aceite con que se cocina, porque se quema, se recalienta y se recalienta y se vuelve a recalentar. Ok. Los ácidos grasos omega 3 y omega 6, las investigaciones científicas han demostrado que en las zonas geográficas donde se consume este tipo de aceites mejora bastante la calidad de vida de los pacientes, disminuyendo situaciones de aterosclerosis y enfermedades cardiovasculares. De manera muy sencilla y muy práctica, no es aquí en México, la costa sur de Europa, lo que es Francia, Italia, un poco por ahí España, ocupan mucho este tipo de alimentos. El aceite de oliva nunca falta, lo consumen inclusive con pan, pero su pan es diferente, es pan integral, ¿sí? Eso nos ayuda a tener resistencia ante la aterosclerosis o situaciones de colesterol. Muy bien. También se les recomienda que coman pescados a la semana. Ciertos pescados como el salmón, las anchoas, que bueno, aquí no las tenemos tan a la mano, y cuando las tenemos el costo económico no me da lo suficiente. Tienen más grasas saludables que otros y también menos mercurio, que también es una situación de mucho cuidado, que puede ser malo para la salud. Hay veces al paciente les he recomendado que se den vueltas cada que van por un yogur al AMS, un yogur al Chedraui, que se den una vuelta por donde están los pescados. ¿Por qué? Porque el salmón, cuando ya se va a caducar, generalmente lo bajan de precio. Y pueden tener la oportunidad o la suerte de encontrar ese momento y llévense el salmón, ¿sí? Para 1 o 2 días. Y es una forma de poderlo adquirir de manera económica. Ok. También deben de comer con una variedad de alimentos de cada grupo, debe de haber de todos. Esto ayudará a obtener nuestros nutrientes que necesita. Aquí me gustó la imagen nada más, pero en realidad la imagen que corresponde es la del plato del bien comer, en donde con semáforo tenemos cómo está distribuida la alimentación de nosotros los mexicanos, que es en la parte verde más frutas y verduras, en la parte amarilla cereales, leguminosas, cereales nada más, y en la parte roja leguminosas, carnes, lácteos y quesos. Aquí la cuestión del plato del bien comer es que muchas veces, como es verde, asumimos que lo puedo comer en libre cantidad y muchos pacientes confunden esa parte y asumen que están comiendo saludable
porque están comiendo muchas frutas. Sí, son saludables como cualquier otro alimento, pero si yo lo consumo en exceso, mi exceso de fruta me puede llevar a una elevación de mi glucosa o inclusive una elevación de mis triglicéridos a partir de algo que parecía tan saludable. Bien, ¿qué podemos concluir de esto? Que pues, la atención primaria de salud debe lograr un mejor manejo de los factores de riesgo. Atención primaria somos los que estamos aquí en la unidad de medicina familiar. Esta atención es buscar a nuestros pacientes. Hay una doctora, no está aquí, no están sus amigos, que me manda muchísimo sus pacientes renales. Al principio, en una actitud espontánea, digo, ¿por qué me manda a todos ellos? Y después entendí la situación. La doctora vigila muy bien a todos sus pacientes diabéticos y hipertensos de que sus niveles de función renal se mantengan estables. ¿Sale? Es un pacientito adulto mayor y no por eso vamos a dejar que se vaya deteriorando. No, va a seguir teniendo años y más años y más años nuestro paciente, pero con una función renal deteriorada, sí, pero a un ritmo mucho menor. Y recuerdo un caso de esa paciente, de esa doctora. ¿Qué pensarían doctores, doctoras? Una función renal en un adulto mayor de 19%. ¿Cómo lo vemos en 6 meses? Dializándose. Depende de qué edad. De la edad. Sale. 104 años. A ver. No le hagas, yo dije lo mismo cuando veo su estudio, porque llegó en familia, ¿no es usted? Dice, no, veo el año de nacimiento. Y entra la señora, pero el pasito. Digo, no, señor, usted 104 años de edad, su 19% de función, usted vivió la vida como quiso. Y todavía tiene cuerda para rato. ¿Por qué? Porque su deterioro renal es sumamente lento, más lento de los muchos años que tenía esta paciente. Realmente eso es lo que buscamos en todos los niveles de atención con nuestros pacientes, ¿no? Al principio mencionaba, nuestro estimado de vida aumentó, pero con eso, ¿qué estoy buscando? Lo que trae esa señora que vivió muchos años con calidad. Esa es la diferencia entre nuestros adultos mayores cuando se cuidan, cuando nos hacen caso o cuando influimos suficiente en ellos para que ellos tengan esos cuidados correctos. También podemos tener identificación temprana de enfermedades no transmisibles, es decir, hay pacientes que se nos ponen a llorar. ¿Por qué? Porque ya me diagnosticaron con diabetes o hipertensión y asumo que esto me va a llevar a la muerte. Sí, señora, pero su diabetes o hipertensión está apareciendo ahorita que tiene usted 71 años, no nos vamos lejos, 71 años. Quiere decir que usted tuvo cuidados suficientes para que durante 71 años no tuviera una cuestión de salud. Y su diabetes, le aseguro que llega más por una cuestión de que su páncreas tiene 71 años trabajando y que está cansado. Y hay una gran diferencia. De esa manera se detecta este paciente, sí, con un diagnóstico de glucosa en sus inicios. A diferencia de los pacientes que iniciamos a temprana edad de nuestras enfermedades. Los que estamos menos de 60, sí, me dieron mi diagnóstico de diabetes, con mis 350 de glucosa, ¿no? Que además de diagnóstico, ya vengo deteriorado por los efectos secundarios de la diabetes que no cuidé en su momento. Ok. Y pues bueno, la prevención y el control de las mismas a través de la realización de actividades de educación para la salud de los ancianos y sus familiares para que realicen una alimentación saludable. Aquí en este aspecto entran también a nivel de nivel de atención nuestras compañeras de trabajo social. Ellas tienen dinámicas para los adultos mayores muy interesantes y que influyen bastante en los pacientes. Y por último, alcanzar así la calidad de vida necesaria. Esa es una conclusión que necesitamos trabajar. Pues sí con los pacientes, pero no nos tenemos que excluir nosotros. Aunque ustedes son muy jóvenes, también tenemos que empezar a trabajar desde ahorita por nuestra propia salud. Bien, aquí hay unas palabras que no las suele acomodar de Hipócrates. Si podríamos dar a cada individuo la cantidad correcta de nutrientes y ejercicio, no muy poco ni demasiado, encontraríamos el camino más seguro a la salud. Lo que hemos estado mencionando, calidad de vida para las personas adultas.
¿con, con cuánto tiempo de diferencia, por ejemplo, le podemos mandar a los pacientes? Porque de repente, por ejemplo, les mandamos el pase para nutrición y de repente, no sé, usted lo cita cada mes o cada cuánto se lo podemos estar revalorando, reenviando. Cuantas veces sea necesario, doctora. Por ejemplo, si tú me mandas ahorita un paciente, hay una situación de normativas. Ahorita, si alcanzan a ver un anuncio fuera de mi puerta, dice que hay que pasar a dirección, porque las compañeras de AUBO de allá son las que me agendan. Ellas tienen una indicación, y me están apoyando en ello, en que si el paciente es prioritario, o tú me lo mandas y me dice prioritario a mano, en la 430-200, o menciona urgente, ¿sí? Ella me lo regresa. Y ya sé que cuando me lo regresa es por una situación, y es cuando ya repaso y les busco la atención más inmediata. Generalmente estas atenciones inmediatas o prioritarias o urgentes son embarazo, pulsera roja del embarazo, enfermedad renal crónica. Teóricamente debo de ver en primer nivel de atención estadio 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, diálisis, hemodiálisis son de hospital. No, es un problema ahorita tremendo porque en el hospital no sé por qué, no sé si la doctora Kenia, la nefróloga, la que ubico, o los manda a interconsulta nutrición y ahí tiene nutriólogo en su clínica, sí, vaya con su nutriólogo en su clínica. Cuando se supone que mis compañeros de allá tomaron la especialización en nutrición para estas situaciones. Sin embargo, nosotros como nutriólogos en la formación podemos trabajar los 5 estadios o las diálisis y hemodiálisis. Lo que he optado es, por ejemplo, tú me mandas a este paciente de enfermedad renal crónica con un estadio avanzado, nada más no me lo manden con qué estadio, pero mándame el estudio aparte. En el estudio aparte yo veo que es estadio 4, 5, renal, hemodializado, etcétera, y trabajo con él sin ningún problema. Generalmente los manejos de estos pacientes los refiere el mismo nefrólogo, 0.8 gramos de proteína, a veces de alto valor biológico todo, a veces el 50% de esos 0.8 gramos son de alto valor biológico por kilogramo de peso ideal, y trabajo con eso. Y sus restricciones, dependiendo cada caso y los laboratorios, si tenemos que hacer restricciones de fósforo, de potasio, y obviamente el sodio, pues sí, ese siempre se va hasta abajo. Entonces, bajo esta condición, doctora, recibimos al paciente sin ningún problema. Si tú a mano le pones prioritario urgente, lo identifica ya o lo identifico yo, se queda y a la brevedad se atiende. Sí, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Doctora, ¿usted tenía una duda? Sí, en la idea de que pues, sí, el adulto mayor en la etapa de herida, en la etapa final de su vida, la idea de decir, no, pues ya que coma lo que quiera, no sean tan restrictivos, ¿qué tanto se puede llevar esa idea con ser estrictos en la alimentación? ¿Qué hay qué tipo de negociación a mí se funciona con los adultos mayores para eso? Mira, te voy a decir algo. Si no me lo negocian, lo hace el paciente, porque como no estamos atrás del todo el tiempo. Sin embargo, hay pacientes que sí son muy apegados a su plan de alimentación, a las indicaciones de ustedes como médicos, inclusive a indicaciones de enfermería. Y sí te llegan a negociar. Y sí se puede negociar. Por ejemplo, el paciente renal viene ya muy a la idea de que va a comer como enfermo, casi dicen así. Sin embargo, si el paciente renal está estable, sin problemas, les puedo agregar un extra, pero sí le digo, le doy estas opciones así. ¿De qué tiene antojo usted? No, pues yo tengo antojo, ahora que se viene Navidad, de un lomito, ok. Sus niveles andan en control, ok, sí se puede. Yo le diría en este caso, maneje su cena de Navidad, no solamente el lomo, va a tener una mesa llena de alimentos que va a probar un poco y que va a comer en el recalentado. Pero después del recalentado sigue la hora de comer, regreso a mi plan de alimentación. Oiga, es que sobró como medio puente de lomo en una semana. Pues no sé si lo va a regalar o lo va a vender o qué le va a hacer, pero usted ya no lo puede tener ahí porque si lo tenemos en casa se lo va a comer. Y entonces ahí sí me viene descompensado. O sea, se puede ser permisivo, pero por ejemplo, igual alimentos se pongan, o es el cumpleaños, ¿no? Y le quieren hacer algo de particular de comer, se puede, pero Sí. una comida. Sí, generalmente aquí los pacientes más complicados en ese sentido son justamente los renales, y es donde sí les llegamos a ser flexibles, pero sí como que con más
Y en el caso, por ejemplo, de pacientes diabéticos, me llega el paciente diabético de 70 años con sus 120 de azúcar, ya le bajó el medicamento al doctor porque va bien el paciente, sin problemas. ¿Qué se le antoja? Oiga, es que el sábado es bautizo de mi nieto y va a haber carnitas, ¿puedo o no puedo? ¿Qué les decimos ahí? Sí, señor, vaya a las carnitas, pero busque, por ahí lo mencioné en algún punto, busque su mejor opción. Definitivamente su taco de cueritos, pues ya no, pero si el de maciza, con arroz o con nopalitos, pues sí, con nopales, a lo mejor sí tantito arroz, ¿no? A veces les digo, en los grupos, sobre todo les digo, lleven el plan de alimentación lo más apenas posible, y cuando tengan eventos, compromisos, sin problema. Si es tu cumpleaños, muerde, así les digo, muérdele grandote al pastel, cómete tu pedazo de pastel, tu pollito con tu molito, tu arroz, tu refresquito y sin problemas. Pero al día siguiente regresamos al plan de alimentación. Creo que me ha funcionado, doctora. ¿Por qué? Porque el paciente sí se ve como que, ok, me sueltan la rienda, pero regreso. Entonces, me considero que eso es más práctico a que yo lo limite. ¿Por qué? Porque cuando lo limitas, digo, no estamos atrás de ellos todo el tiempo y sí, se te desboca. ¿Y cómo va con la alimentación? No, súper bien. A ver, pues andaba bien de azúcar y mire ahora lo que trae, ¿no? Su colesterol ya estaba controlado y ahora lo que trae. ¿Sí? Y pues sí, muy estrictos también con los pacientes de los renales, regreso a ellos. Sus creatininas. Cuando les empieza a bajar sus creatininas, ahí empezamos a ser flexibles, en ese momento nada más. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicos? Chicas.